Bien, buenas tardes. En su programa Construyamos Mejor de la región Piura. Hoy día, continuando con las entrevistas, tengo el agrado de contar con el doctor en Derecho, Paolo del Águila Ruiz de Somocoso, con quien vamos a tratar el tema del arbitraje en el ámbito nacional. Primero quiero darle la bienvenida y buenas tardes, y ciertamente bienvenida a nuestra región, doctor. Muy buenas tardes, ingeniero Carreras. Gracias. Es un poco grato saber que personas con la experiencia que usted tiene y realiza en el ámbito del arbitraje esté visitándonos, más aún dictándonos un curso muy interesante en el cual me place decir que soy uno de sus alumnos también, poco retomando este tema porque es un tema, le cuento que en Piura se ha puesto en el tapete, que más adelante le iré transmitiendo las inquietudes. Doctor, ¿cuál es su experiencia en este campo del arbitraje? ¿O nos podía informar? Bueno, a ver, el arbitraje como institución tiene muchos años de vigencia. Se usa como un sistema alternativo para solucionar controversias, principalmente de índole patrimonial, comercial. Pero en el Perú, digamos que el auge del arbitraje se dio a partir de los años 90, con la aparición de la primera ley de arbitraje, el 92, el 96 se promulga la ley general, y es en el año 2008, es decir, hace 3 años, que hay una reforma bastante importante del sistema arbitral nuestro, y ya continúa vigente desde aquella oportunidad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad también de estar dirigiendo el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, cerca de 8 años, hasta hace muy poco tiempo, y un poco la idea ha sido y es difundir el arbitraje entre los distintos operadores jurídicos, económicos, para darles a conocer las ventajas o los beneficios que este sistema de posesión de conflictos tiene, y que de esta manera su uso sea mucho más difundido entre la colectividad. Doctor, ¿estos centros de arbitraje se pueden formar con alguna reglamentación o a título de las instituciones se organizan y cumplen algunas determinadas pautas para lograrlo ser? Bueno, generalmente los centros de arbitraje nacen de instituciones privadas. Ahí uno puede encontrar cámaras de comercio, colegios profesionales como el Colegio de Ingenieros de Piura, universidades. En general son asociaciones privadas las que llevan esta tarea de armar y gestionar un centro de arbitraje. Sin embargo, nada obsta que también entidades públicas lo hagan. Hay, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la OCE, el Centro de Arbitraje del Ministerio de Justicia, y otras entidades también tienen centros de arbitraje que no son privados sino públicos. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta, las reglas. Cuando un centro nace, tiene que tener reglas de arbitraje predeterminadas. Es decir, el centro de arbitraje aprueba un reglamento arbitral, que es el que va a seguir o van a seguir los casos arbitrales que vayan a ser administrados por dicha institución. Ah, perfecto. Dígame en la clase le escuchaba decir que el arbitraje se sujeta básicamente a bienes de libre disponibilidad, que ese es básicamente el marco en el cual nosotros podemos intervenir como árbitros. Alguien le preguntaba en la clase sobre, por ejemplo, en la ejecución de obras, que ya es un vinculante en el contrato, o alguna cláusula nos envíe al primer paso, que es el arbitraje. La pregunta es, hay uno de los aspectos dentro de la ejecución de una obra de adicionales. ¿Los adicionales son materia de arbitraje, doctor? A ver, ¿qué es materia de arbitraje? Es una pregunta interesante que usted hace, ¿no? Para eso, lo que uno tiene que ver primero es el concepto de arbitrabilidad. Y sobre eso, nuestro artículo 2 de la ley de arbitraje nos dice, en líneas generales, que es arbitrable todo aquello que involucre derechos disponibles, derechos de libre disposición, ¿no? Y un poco en la clase poníamos diversos ejemplos, ¿no? Contratos civiles, contratos bancarios, contratos comerciales, en general, todo aquello que involucre disposición de patrimonio, ¿no? Va a ser arbitrable. Pero también vemos que es arbitrable otras relaciones no estrictamente civiles o privadas, y ahí, por ejemplo, uno encuentra los contratos del Estado, ¿no? En mérito de la ley de contrataciones hay una suerte de obligatoriedad donde en su rol de agente contratante el Estado se somete
al fuero arbitral, se somete al arbitraje, y entre ellas una controversia que es, digamos, típica en la contratación pública son los adicionales de obra. Por tanto, eso también es arbitrable, como también muchos otros aspectos típicos de la contratación pública. Sí, en efecto. Comentaba usted de que ya no hay topes ahora, porque antes se hablaba de después de 15% se arbitraba o no se arbitraba, pero ahora ya parece ser que Lima un poco ya se está abriendo el tema. A ver, ¿no? ese es un tema que ha generado mucha polémica, sí, ¿no? efecto. Sobre si, dado que hay una normativa que señala que cuando se exceda el 15% del periodo adicional se tiene que tener este visto de Contraloría General de la República, ¿no? Ha habido toda una discusión tanto dogmática como jurisprudencial en el sentido de si esto o este pedido puede o no ser arbitrable cuando excede esta valla, ¿no? Y ahí la polémica continúa, ¿no? Hay árbitros que han considerado que no podría ser arbitrable, ¿no? Pero otros que sí, y que han tenido una posición en el sentido de que en la relación contractual el contratista con la entidad, cualquier problema de los adicionales, sin importar qué cantidad o qué porcentaje sea, va a ser arbitrado, ¿no? Porque así está en el contrato, que es entre las partes. En efecto. ¿Qué es un árbitro? ¿Qué requisitos debe cumplir un árbitro para estar en la capacidad de eso, de ser partícipe de un proceso arbitral? A ver, ahí hay un par de observaciones que son importantes hacer. Primero, ¿quién puede ser árbitro? La ley de arbitraje, como usted ha mencionado, la nueva ley del año 2008, es bastante flexible y muy moderna en ese aspecto. Árbitro puede ser cualquier persona con capacidad de ejercicio que obviamente tenga mayoría de edad y que no haya sido condenado por un delito doloso, ¿no? En general, como vemos, cualquier ciudadano eventualmente puede ser árbitro. Ahora, el árbitro, antes que nada, es una persona que goza de la confianza de las partes. Y esa confianza la ve materializada en la capacidad que tiene él, tanto capacidad en el sentido profesional como académica, y cualidades éticas para poder llevar a cabo un proceso arbitral, ¿no? No hay mayor requisito para ser árbitro, uno se fija en los artículos de la ley, eso iba yo. ¿no? Claro está, los reglamentos de algunas instituciones arbitrales sí te ponen unos requisitos: antigüedad, haber sido colegiado en tal cantidad de años, etcétera. Pero legalmente hablando, las calificaciones legales son muy bajitas. ¿Por qué? Porque finalmente, como repito, el árbitro va a ser una persona que goce de la confianza de las partes para llevar a cabo el arbitraje. Ahí es donde voy, la siguiente pregunta, doctor del Águila. El tema pasa por lo siguiente. O sea, el centro autorizado o especializado en arbitraje, cuando se le requiere de una de las partes, envía una relación de árbitros. Claro. Esa parte es la que designa entre esa relación al árbitro que desea que él lo represente en todo caso. O sea, es una elección de la parte que alguien lo represente. No es la institución que designa a quién lo va a representar. Bueno, eso depende, ¿no? Para comenzar, hay que aclarar que el árbitro no representa a la parte que lo designa, porque el árbitro, ojo, tiene que ser independiente e imparcial respecto de la parte que lo designa y respecto también de la contraria. Así es. El árbitro finalmente, y eso es importante tener en cuenta, no es abogado de la parte que lo designa ni depende de ninguna de ambas partes. Es una persona que es neutral, justamente en la labor del árbitro, como si fuese un partido de fútbol, ¿no? Es un neutral. Y neutral implica ser imparcial, ser independiente y no tener ningún conflicto de interés. Porque si tuviese conflicto de interés, simplemente no puede aceptar, tiene que inhibirse. Ahora, a lo otro que es importante es que la designación del árbitro generalmente la hacen las partes. Así es. Generalmente. Lo cual no está mal y es un derecho que asiste a las partes. Lo puede hacer si es un arbitraje institucional de la lista de árbitros que esa institución maneja. Así es. Si es un arbitraje ad hoc, no hay lista, ya ella verá a quién designa. Y la otra opción
es que las partes le digan a una entidad, oiga, usted por favor designe. Nosotros delegamos a usted, Colegio de Ingenieros, por ejemplo, la designación del árbitro. Pero explícitamente tiene que estar. Explícitamente. Ah, perfecto. Doctor, vamos a ir a un cortecito, como que nos damos un relajo y regresamos inmediatamente con el segundo bloque del programa Construyamos Mejor.